Bienvenido. Este es el podcast de Calvary Sur, un espacio para crecer juntos en la palabra de Dios. Somos una iglesia cristiana en Jalapa, comprometida con enseñar la Biblia verso a verso. Gracias por acompañarnos. Abre tu corazón, abre tu Biblia y comencemos. Vamos a la palabra de Dios, a Esther capítulo 3, y vamos a ver esta serie que estamos viendo. Recuerda, Dios está en silencio en este capítulo, pero no deja de obrar, sigue trabajando, sigue obrando, y es algo que vamos a ver frecuentemente durante todo el libro de Esther. Dios está poniendo todo en perspectiva y está poniéndolo en un parámetro de orden y de control, a pesar de que pasen cosas difíciles. Y veíamos en el capítulo 2 cómo fue una preparación de los procesos de Dios que siempre nos preparan para lo que va a venir, pero también vemos en el capítulo 3, vamos a ver cómo esta preparación y este proceso en el que vamos con Dios también trae oposición. Y entonces pareciera como que la expresión que más fácil sale de nuestro corazón en los momentos en los que estamos enfrentando la oposición, cuando estamos haciendo lo correcto, ¿no? Es así como de, oye, pero si yo estoy yendo a la iglesia, estoy asistiendo, estoy participando, ya estoy sirviendo, estoy haciendo mis devocionales, y de repente ocurren cosas, no quiero decir malas, porque no necesariamente es que sean malas, pero ocurren cosas como que nos desestabilizan, cosas que nos ponen como a crujir los dientes y a jalarnos un poco los pelos y a decir, es que esto no es justo. ¿No es cierto? ¿Lo has escuchado? ¿O has dicho esta frase? Y así le puse a este texto, a este pasaje, así de, no es justo. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Ahora sí que yo aquí nada más. Y vamos a ver que Mardoqueo, él ahí estaba nada más. No tuvo que hacer nada malo como una consecuencia de algo que él haya hecho, sino que simplemente él estaba ahí, haciendo lo que él hacía. Entonces, eso parece como que es injusto. ¿Por qué tienen que ocurrir cosas malas? ¿Por qué tienen que pasar estas situaciones contrarias en las que no vemos la salida y vemos más bien como escenarios de muerte? No es justo. ¿Te parece oramos? Señor, te damos gracias. Gracias porque tú estás en medio de nosotros. Ayúdanos, Señor, y que tu presencia nos acompañe en esta hora, que podamos escudriñar, Señor, tu palabra, que podamos saber, Señor, que tu palabra es verdad y que nos anima, nos exhorta, nos lleva, Señor, a que podamos también pues conocerte y hacer, Señor, conforme a tu palabra. Señor, oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, esto no es justo, se llama el pasaje, y vamos a ver, el primer punto se llama lo injusto ante lo justo. Y fíjate lo que dice el versículo 1. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán de Amedata Agageo y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Ahora, ¿después de qué cosas? Si recuerdas, cerramos el capítulo 2 diciendo que Mardoqueo había encontrado una conspiración y se había dado cuenta, alertó a través de la reina, alertó al rey Asuero, le salvó la vida y ahí quedó. Escribieron así como que, Mardoqueo salvó la vida del rey.
Ok, gracias. Ni siquiera gracias. Y después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán. O sea que, ¿por qué? Si yo fui el que te salvó la vida, si yo fui el que, pues me arriesgué también al descubrir la conspiración, a lo mejor ellos pudieron haberme matado porque los descubrí. ¿Y qué vemos aquí? Que en efecto el rey a quien engrandece es Amán, hijo de Amedata Agageo. Y fíjate que Amán era hijo de Amalek. Amalek era uno de los enemigos acérrimos del pueblo de Israel desde siglos atrás. Y vemos aquí como de repente, en vez de recibir la promoción, Mardoqueo, el que recibe la promoción es Amán. Y entonces Amán recibe poder, recibe influencia, recibe autoridad y es elevado sobre todos los demás del reino. Y pareciera como que a partir de ese momento no hubo una ley como tal, y de hecho un versículo más adelante lo dice, pero todos debían inclinarse delante de él como una señal de honra y respeto. Y a veces pensamos que cuando estamos lejos de la voluntad de Dios, entonces van a venir problemas, pero eso no es necesariamente cierto cuando vemos que estando haciendo la voluntad de Dios es cuando más problemas hay. Moisés estaba trabajando, estaba siendo usado por Dios y se tuvo que encontrar con un faraón que le negó el paso. Está David haciendo la voluntad de Dios, conforme al corazón de Dios. ¿Y qué tenemos? A un rey Saúl que lo estaba persiguiendo para matarlo. Estudiamos en Nehemías acerca de Nehemías que estaba haciendo la voluntad de Dios y aparecieron Sanbalat y Tobías. Y entonces cuando vemos la iglesia misma en Hechos, cuando empieza a hacer la voluntad de Dios, los persiguen. Ahora, Dios puso a Esther en el lugar donde la necesita para el rescate del pueblo de Israel, para el pueblo judío, y tenemos a un Amán que quiere destruirlos. A veces crees que la presencia de problemas es que estás fuera de la voluntad de Dios, pero más bien es evidencia que estás haciendo la voluntad de Dios. Después de una bendición, después de la respuesta a la oración, va a haber oposición. Hay una frase que me gustó mucho de mi pastor Dani Gámez, que una vez dijo: el cristiano debe estar o en el desierto, o después del desierto, o antes del desierto, pero siempre con el desierto presente. Entonces prepárate porque viene el desierto. O estás batallando en el desierto, o acabas de salir del desierto, pero no te quedes ahí muy cómodo porque seguramente viene otro desierto. El enemigo rara vez se ocupa de aquellos que no representan una amenaza para sus propósitos. Pero lo que nosotros vemos es que cuando hay una Esther desconocida en el pueblo, no pasa nada. Pero cuando hay una Esther que se hace presente, hay un Amán poniéndose en contra de la voluntad de Dios. Pablo escribía en 1 Corintios 16:9: porque se me ha abierto puerta grande y eficaz. Pues está hablando de que fue a compartir el evangelio y de repente dice: se me abrió puerta grande y eficaz, pero muchos son los adversarios. A ver, ¿cómo que una puerta grande y hay adversarios? Sí, es que la oportunidad es buena, pero hay muchos adversarios. Entonces, mientras nosotros
vemos esa oposición, debemos de ver una puerta abierta por Dios, aunque haya adversarios. Y debemos de estar atentos a cuál es ese propósito de Dios. ¿Cuál es la oportunidad que Dios nos está dando para que hagamos su voluntad? Y si tú quieres la victoria sin batalla, pues aguas. Porque el camino es amplio y bastante, ¿no? El que lleva a la perdición. Ahora, esto no surge inicialmente nada más porque Amán odia a los judíos. Esto surge porque hay un hombre que decide permanecer firme en medio de la oposición. Fíjate que dice el versículo 2. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y todos se humillan, todos obedecen, todos siguen la corriente, pero Mardoqueo sigue de pie. Ahora, no sabemos todavía por qué, pero vamos a ver que más adelante dice porque él es judío, pero ¿qué pasa? Pareciera como que, sí, como todo mundo se inclina, como todo mundo sigue la corriente, como todo mundo está de moda la ideología de género, entonces yo también estoy dudando de mi orientación. Porque está de moda que el feminismo, entonces yo también estoy a favor del feminismo, porque está de moda que el mundo busca conformarnos a su imagen y entonces fácilmente nos estamos dejando llevar para actuar igual, para pensar igual, para movernos igual, pero nosotros como hijos de Dios no estamos llamados a caminar como el mundo llama. No estamos llamados a vivir de acuerdo a sus convicciones. No importa aunque seamos los únicos que vivimos de esta manera. No es que nosotros vivamos como el mundo quiere, sino vivimos conforme a lo que Dios nos ha enseñado en su palabra. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. A veces mantenerse firme en el pensamiento de Cristo tiene un costo. Bueno, no a veces. Siempre. Hay momentos en los que necesitamos nosotros mantenernos en el proceso y en el camino que Dios quiere que caminemos. Hay oposición cuando Dios quiere lograr algo en nosotros. Hay oposición cuando en efecto Dios está avanzando con nosotros y de repente necesitamos dar un paso de fe, necesitamos hacer válido un punto de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice y ahí es donde nos topamos con oposición, pero esa es la puerta que Dios está abriendo. A lo mejor desde que decidiste obedecer al Señor, las cosas no han sido sencillas. Pero fíjate qué es lo que pasa aquí. Lo injusto ante lo justo. ¿Te das cuenta? Y otra vez así, oye, pues no es justo. Ahora, versículo 3 dice, y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Y entonces, evidentemente, lo que estaba pasando en Mardoqueo es que se da a conocer quién es Mardoqueo. Y esto es muy importante como cristianos, porque nuestra identidad debe de permanecer firme ante lo que es injusto. Nosotros no podemos negociar lo que nosotros somos con lo que es injusto. Todos estaban inclinados ante Amán y podemos ver ahí que Amán estaba siendo ya muy orgulloso, muy soberbio, muy prepotente y pedante, y ahí ponle el nombre del artista que quieras. Pero ¿qué pasa? También notaron que hay alguien diferente. También notaron que había alguien que no estaba caminando conforme a la multitud.
La pregunta que es interesante aquí es, si todos estaban inclinando, ¿por qué desobedecer? ¿Por qué desobedecer la orden del rey? Mardoqueo no era el único judío que estaba ahí. Mardoqueo no era el único que estaba y sin embargo fue el que resaltó, porque no siguió el mandamiento del rey. Es que hubiera sido mucho más fácil para Mardoqueo, ¿no? Pues ya inclínate, total. No pasa nada. O sea, mira, tú haces como que te inclinas, pero te amarras los zapatos y ya, ¿no? Mira, tú haces como que tú participas ahí de la bulla y del cotorreo, y pasas desapercibido. Mardoqueo estaba teniendo clara una verdad, y es que la verdadera obediencia a Dios no se mide cuando todos hacen lo correcto, sino cuando todos hacen lo contrario. Cuando yo obedezco a Dios a pesar de que la corriente me dice que haga otra cosa. Y esto es importante porque Mardoqueo sabía muy bien que uno de los mandamientos para el judío era: no te inclinarás a otros, a otra imagen o a otros dioses. En Éxodo 19:20, ahí están los mandamientos. Y dice: no te arrodillarás a ella. Y él sabía eso en su corazón. Él había crecido con esta instrucción. Y de repente está esta oportunidad. Ahora, dice el versículo 4. Y aconteció que hablándole cada día de esta manera, todos los días estaban diciéndole. Todos los días estaban insistiendo. ¿Has escuchado de presión social? Pues Mardoqueo sabía que era eso. Que sus amigos o los vecinos o la gente con la que convivía estaba insistiendo todos los días: ¿por qué no te inclinas? ¿Por qué tú no haces esto? ¿Por qué tú no? ¿Por qué tú no? Y aquí es uno de los consejos que encontramos de Mardoqueo. Y no escuchándolos él. Entonces, yo quiero preguntarte algo. ¿Qué estás escuchando? Porque a lo mejor estás escuchando demasiado la presión social para comprometer tu identidad delante de la gente. A lo mejor estás escuchando demasiado a aquellos que te están diciendo: es que tú, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces aquello? A lo mejor los estás escuchando mucho. Pero a lo mejor lo que necesitas es estar escuchando más bien palabra de Dios que confirme tu identidad. A lo mejor lo que necesitas es más alimento que fortalezca quién eres verdaderamente en Dios. A lo mejor lo que necesitas estar escuchando es verdades que vengan a transformar tu entendimiento nuevamente, como lo acabamos de ver en Romanos 12. Cambia la manera de pensar. Me gusta mucho el logo, ¿no?, de la serie de Chosen. Y están todos los peces que van ahí, ¿no? Y hay uno que va de regreso. Y es que eso es precisamente en el Evangelio, en la vida cristiana. El mundo lleva su corriente, lleva su algoritmo. El mundo va caminando, pero nosotros debemos de ir conforme a la palabra de Dios. Y fíjate, dice: no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán. O sea, lo fueron a acusar para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho. Porque ya él les había declarado que era judío. Entonces, ¿cuál era la razón de que no se inclinó Mardoqueo? Él era judío. Entonces, ¿de dónde nacen sus decisiones? Las decisiones de Mardoqueo nacen de su identidad. Y tú tienes que saber que tu identidad como hijo de Dios, como dice la Biblia, un rey y sacerdote, que ahorita vamos a ver la cita,
No viene de un acto de que nada más soy rebelde porque Dios me hizo así, no. Yo estoy tomando esta decisión y soy firme en esta decisión porque mi identidad como hijo de Dios me dice que yo soy esto. No soy aquello que tú me dices que yo soy. No fue orgullo, no fue terquedad. Era una convicción de quién era Mardoqueo delante de Dios. Y yo te quiero preguntar, ¿tú quién eres delante de Dios? ¿Quién eres? ¿Cuál es tu identidad delante de Dios? ¿Cuál es tu identidad delante de la gente con la que te rodeas? ¿Cuál es tu identidad delante de los compañeros de tu trabajo, de tu escuela? ¿Cuál es tu identidad? Lo que Mardoqueo estaba haciendo estaba determinado por lo que Mardoqueo creía. Nuestra identidad siempre va a determinar nuestras decisiones. Entonces, si tú crees en tu corazón profundamente acerca de quién es Cristo, acerca de qué es lo que Dios ha hecho para ti, entonces tus decisiones van a estar fundamentadas en qué es lo que tú crees. ¿Cuál es la verdad que tú sigues? Antes de ser ciudadano del imperio persa, Mardoqueo era cristiano. Bueno, era judío cristiano. Era judío. Entonces, antes de responder a lo que la cultura le decía, él respondía con su fe. Y esta es una de las luchas principalmente del cristiano. Cuando yo era más joven, muchas veces yo decía, es que no es justo. ¿Por qué yo tengo que dejar esto? ¿Por qué yo tengo que sacrificar esto? ¿Por qué yo tengo que hacer esto? Porque nada más porque soy cristiano. El mundo tiene una manera y tiene un método para formar las ideologías. El mundo está diciendo cómo es que debemos de pensar. El mundo va encaminado para poder dirigir a la gente acerca de cómo debe de pensar, cómo debe de reaccionar, cómo debe de hacer las cosas. Así está el mundo. Pero nosotros debemos de preguntarnos, ¿quién determina esas decisiones? No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Cambia, metanoia. Entonces, donde todos se inclinan, donde todos están pensando igual, donde todos están actuando igual, entonces hay un Mardoqueo que es llamado a vivir de manera diferente. Y tú y yo estamos siendo llamados a vivir de una manera diferente. Tú y yo estamos siendo llamados para hacer ese pescadito que va en contra de la corriente, diciéndole a la gente que la verdad que nosotros conocemos es la que Dios ha puesto en su palabra para nosotros. La verdad que dice 1 de Pedro 2:9, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Pedro no está empezando a hablar acerca de la conducta, está hablando de la identidad, diciendo, ustedes son. En el momento en el que empiezas a entender quién eres, empiezas a vivir conforme a lo que tú eres. Y entonces Mardoqueo se mantuvo firme. Y esto le pareció una ofensa a Amán. Fíjate que dice el versículo 5. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él y se llenó de ira. Y esa es la manera en la que el mundo piensa. Como tú no haces lo que yo quiero, como tú no haces lo que yo pienso, como tú no respondes como yo espero, entonces, ¿qué pasa? Me lleno de ira. Entonces, Mardoqueo no hizo nada, ¿están de acuerdo? Pero el que se llenó de ira fue Amán.
La manera en la que el mundo se conduce es así. La sola fidelidad del creyente incomoda. La sola fidelidad del que es cristiano, del que tiene una identidad firme, viene a romper el estándar, el esquema de los que están alrededor. Y no necesitas ni siquiera ir y decirle, no, es que tú te vas a ir al infierno y es que tú estás equivocado porque entonces, no necesitas decir nada. Esto lo hemos comentado en otras veces, en una mesa de conocidos. Estaban cristianos, estaban hablando de que si se casaban con bienes mancomunados o bienes separados. Hemos dicho este testimonio varias veces porque ha sido muy, muy útil. Y de repente cuando nos preguntaron a mi esposa y a mí, ¿ustedes cómo se casaron? Y pues en sociedad conyugal, ¿no? O sea, bienes, ¿cómo se dice? Mancomunados. ¿Pero por qué? ¿Y si se divorcian? Bueno, no me casé para divorciarme, ¿eh? Ay, ustedes son raros, dice. Entonces, incomoda mucho cuando tú simplemente pones sobre la mesa tu fe. No necesitas atacar a nadie. No necesitas decirle a alguien que está mal, simplemente con que tú muestres la verdad. La Biblia nos dice en Juan 15:18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Y esto lo hemos visto, ahora que estamos estudiando Apocalipsis, hemos visto cómo el hombre dice, la luz vino al mundo y ellos amaron más las tinieblas. Esta situación del mundo es tan real que lo podemos ver en el diario vivir. Mardoqueo entendió que era menos grave perder una convicción que perder una convicción. Mardoqueo entendió que perder una posición era menos grave que perder una convicción. Y nosotros debemos de caminar así. Si estamos con nuestra identidad arraigada firmemente en Dios, cuando tomamos decisiones difíciles, cuando caminamos en situaciones difíciles, cada vez va a ser más claro. Platicaba el otro día con mi esposa y decía, hoy en la mañana, una situación que estábamos viendo y decíamos, bueno, es que para nosotros es más evidente ver cuando alguien está en la carne. Y no porque nosotros no tengamos carne, sino porque hemos estado batallando tanto con ella que la reconocemos a aquellos que no quieren pelear con la carne. Pero si nosotros tenemos nuestra identidad en Cristo, aunque haya oposición, entonces vamos a permanecer firmes. Nuestra lealtad última le pertenece al Señor. Ahora, vamos a ver que en el corazón de Amán, esto injusto también destruye. Fíjate qué reacción tan fuerte es en Amán este tema. Dice el versículo 5, y vio que a Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él y se llenó de ira. ¿Qué expresión tan grande, tan emocional, tan visceral, se llena de ira? Y el problema de todo esto no es la ira, porque todos hemos podido experimentar el enojo en algún momento, y el que diga que nunca se ha enojado, a ver, ¿no? Todos nos hemos enojado en un momento. El asunto es que no podemos culpar a Dios porque nos dio la emoción del enojo. Así como que, Señor, pues si tú me diste este sentimiento, pues ahora ni modo, aguántate, ¿no? O sea, nosotros no podemos responder de esa manera. Lo que Dios nos está diciendo es que a pesar de que estamos enojados, podemos escoger qué vamos a hacer con esa emoción. ¿Cómo podemos responder ante el enojo? La ira
puede llevarnos a buscar reconciliación o puede convertirse en una destrucción. Y eso lo vemos aquí en el versículo 6. Fíjate que dice: pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente. Ahora, bien pudo haber dicho: bueno, pues este me la hizo, pues este me la paga, ¿no? Pero el problema es que a veces nosotros nos vamos en el mismo sentido que Amán y en el mismo enojo, en el mismo coraje, en la misma ira, vemos quién nos la paga, no quién nos la hizo. Y se nos hace como que poquito el desquite, nada más cobrármela con el que me la debe, ¿no? Pero fíjate que dice: como ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Ahora fíjate cómo va la progresión. Esta ofensa que pudo haber comenzado en una sola persona, el conflicto que pudo haber sido solo con Mardoqueo, creció tanto que se fue contra toda una nación, contra todo un pueblo. Y el problema es que una ofensa mal procesada va a generar un daño terrible. La amargura siempre crece, el odio, el resentimiento siempre crece, el orgullo siempre crece. Y a veces lo que empieza con una herida se convierte en una fortaleza de pecado. Aprendimos este fin de semana pasado en la conferencia de varones y nos decía cómo el resentimiento te puede llevar tienes que decidir, o eres parte de la obra de Dios o estás atacando la obra de Dios. Pero el resentimiento juega un papel muy importante ahí. Amán no tenía su posición en riesgo. La posición que había recibido Amán se la había dado el rey, no se la había dado Mardoqueo. Y sin embargo, está reaccionando desde un corazón que está dominado por el orgullo. No le quitaron el poder, la riqueza. Y sin embargo, ¿qué vemos? Que una sola persona le vino a quitar todo lo que había recibido. Y no te pasa así a veces, que has recibido tanto y Dios te ha dado tanto y has probado de la bondad de Dios y de repente una sola persona viene y te quita todo y te lo desaparece y permites que tu corazón enojado o tu corazón resentido venga a querer destruir todo lo demás. Personas que han recibido mucho son consumidas por la ofensa de una sola persona. Y una manera que nosotros podemos evitar esto no solamente es no escuchando otra vez como Mardoqueo, sino que podamos nosotros ser agradecidos por lo que hemos recibido. Mira, si fuera Amán, así como de, pues todos estos ya se inclinaron ante mí y ese no, pues pobre de él, ¿no? Y ya. Dice la palabra en Hebreos 12:15. No sé que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Y entonces la raíz de amargura crece en ti, pero muchos son los que son contaminados. Y Amán está así. Miles de personas están a punto de sufrir por la ofensa que nunca fue llevada al lugar correcto. Y entonces, ¿qué hacer con la ofensa de una persona? Número 1, llévalo a Dios. Preséntaselo a Dios y deja que Él resuelva, que Él cambie tu corazón. Fíjate, dice el versículo 8. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino. Y entonces, ¿es lo que hizo Amán? Le llevó la ofensa, pero como que si hubiera sido de todo el pueblo. No, llévala al rey, pero lleva la ofensa de quien te ofendió. Y ahí déjasela y deja que el rey decida. Pero ¿qué pasa con Amán? Le cambia la vuelta y le dice:
no fue Mardoqueo, fue todo un pueblo. Y entonces empiezo a hablar sobre el orgullo, y empiezo a ver enemigos donde no hay, y empiezo a ver moros con tranchete, y empiezo a dejar de buscar justicia, y empiezo a buscar venganza. Y aguas con la búsqueda. ¿Qué estás buscando tú? Santiago 1:14 dice: cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, esa concupiscencia o deseo descontrolado, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Y esto empezó en el corazón de Amán. Antes de empezar en un documento firmado por el rey, ya estaba en el corazón lleno de ira y de una sentencia que ya estaba echada sobre los judíos. Efesios 4:26 dice: airaos, pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es que no es justo que esta persona me haga. Bueno, está bien, sí, no es justo. Llévala a Dios. Y que no se ponga el sol. O sea, procura enojarte temprano para que tengas todo el día ya de masticar tu coraje. Pero ya cuando se está metiendo el sol, entonces ya digas: ya, basta, se acabó. Ya si te enojas como eso de las 6 de la tarde, pues te queda poquito tiempo. Pero no permitas que el sol se meta y tú sigas con el mismo coraje. Ve y resuélvelo. Ve y hazlo. Eso es lo que nuestro carácter nos dice. Es lo que nuestra identidad nos dice. Puede ser que te hieran, sí, pero la diferencia entre una herida sana y una herida que destruye está en lo que hacemos delante de Dios. O alimentamos el orgullo, o alimentamos la ira, o lo llevamos a Dios. Ahora, fíjate, el versículo 8 nos lleva acerca de la verdad de lo injusto. Y pongo la verdad entre comillas, porque es la siguiente. Porque pareciera entonces que lo que hacemos es verdad ante otros. Fíjate. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes a las de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Pero sí, qué mentira tan más grande. O sea, Amán le estaba diciendo verdades parciales, porque en efecto los judíos estaban esparcidos en el imperio, en efecto los judíos tenían otras costumbres, en efecto los judíos tenían identidades, una identidad en particular, pero esas verdades están manipuladas para presentar una verdad que no es completamente verdad y que es injusta. Y el enemigo trabaja de esta manera. Si tú te vas desde el Génesis, el diablo a la mujer le dijo, con que Dios les dijo que si comen de este fruto, y no dijo la verdad. Metió dudas. Y entonces si ustedes entonces no serán entonces como Dios. Y esta es la manera en la que el diablo siempre ha trabajado. Una verdad fuera de contexto es tan peligrosa como una mentira. Y algo que debemos ver nosotros es que esta información que Amán está omitiendo, porque los judíos eran ciudadanos pacíficos. Los judíos servían fielmente dentro del imperio. Mardoqueo había salvado la vida del rey. O sea, no decía toda la verdad. Y hoy vemos opiniones, noticias, argumentos, verdades parciales que no representan toda la verdad. Y vemos cómo noticieros nos están diciendo la parte de la historia que conviene. Y nosotros como cristianos debemos aprender a discernir esto y debemos de saber que el enemigo siempre está ahí queriendo acusar. Y queriendo acusar aún con verdades para decir,
con que tú te crees cristiano, pero pues acuérdate que eres un borracho. Acuérdate que tú bien que le entrabas. Acuérdate que tú eras un mujeriego y acuérdate que tú eras un blasfemo y además tú eras un mentiroso y además tu autoestima siempre había estado baja y además tú nunca habías logrado nada en tu vida. Tú vienes de una familia disfuncional. Y entonces nos empieza a tirar un montón de verdades, parcialmente verdades. Porque el diablo no viene para decirnos las verdades que realmente ahora tenemos como identidad. Porque sí es cierto que fui eso, pero ahora es cierto que Dios me ha hecho una nueva criatura. Ahora es cierto que yo puedo vivir de manera diferente. Ahora fíjate qué pasa con el rey, que dice, y entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, a Medata Agageo, enemigo de los judíos. Y entonces el rey, otra vez vemos el mismo error de Esther 1, tomando decisiones sin prudencia, quitándose el anillo y dándole la autoridad, diciéndole, haz lo que tú quieras. ¿Cuántas veces, cuántos pleitos, cuántas injusticias podríamos nosotros evitar si escucháramos con atención antes de reaccionar? Si pudiéramos analizar aquellas cosas que nos están diciendo. ¿Cuántas relaciones se salvarían si nosotros pudiéramos verificar hechos antes de emitir juicios? Y escuchamos parcialmente. Y le creemos al acusador. Fíjate que dice Apocalipsis 12 y lo vamos a ver el próximo domingo también, pero porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y Amán es este enemigo que está acusando, buscando presentar al pueblo de Dios de una manera negativa, distorsionando, redefiniendo realidades. Nosotros debemos de ser los que nos comprometemos con la verdad. Juan 8 dice, y conoceráis la verdad, y la verdad los va a hacer libre. La libertad siempre está relacionada con la verdad. La manipulación siempre está relacionada con la esclavitud y con la destrucción. Ahora, ninguna manipulación humana puede frustrar los propósitos de Dios, ¿eh? Esto no implica que entonces, pues ya se metió Amán, híjole, y echó a perder todo, ya, cerremos nuestra Biblia y pues ya. O sea, no va por ahí. Tenemos que ver que sigue existiendo un rey mucho más grande que el rey Asuero, Asuero, que sigue gobernando, que sigue teniendo control. Y lo veíamos el domingo, es el rey que viene a reinar y que siempre ha reinado. Y esto nos lleva al último punto, que es que Dios obra aún en la injusticia. Aún en aquello que dices, no es justo, Dios sigue obrando. Dice el versículo 13. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, todavía no tenían email ahí, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes, ancianos, niños, mujeres, todo en un mismo día. Y entonces la cosa era como rapidita, vamos a resolver este tema rápido. Y así pasa con el corazón airado, ¿no? Así de no, en caliente, va. Ahorita me lo ajusticio y vamos a ponerle los puntos sobre las íes para que aprenda. Pero nosotros debemos de ver esto, la manera que debemos de reaccionar no es que tengamos que resolver un problema en un solo día. Tenemos que esperar el tiempo de Dios.
Tenemos que ser pacientes con Dios y ver que Dios nos permita y nos dé sabiduría para poder transitar en ese camino. Ahora imagínate esta escena. Era una escena de exterminio completo, borrar toda una nación. Hitler lo intentó, pero vemos que dice, aún en una situación de terror, aún en una situación imposible, Dios sigue estando en control. No hay poder político, no hay influencia suficiente, no hay ejército, no hay recursos, no hay nada que pueda ir contra el Dios que nosotros adoramos. Sin embargo, nada de eso tampoco tenía el pueblo de Israel. Los judíos tampoco tenían poder político. Eran exiliados que estaban viviendo ahí. Tampoco tenían influencia, ni ejército, ni recursos. Y entonces que pareciera como que pues ya el veredicto ya está dado, ya tiene el sello del rey, ya están mandadas las cartas, ya no se puede deshacer la orden. O sea, ya no hay allá como que les mandes un mensaje al grupo de WhatsApp, ¿no? Y que les diga, se cancela, siempre no. O sea, ¿cómo le haces? Y esto es una de las lecciones más importantes que tenemos que ver. El pueblo judío estaba viendo un decreto que ya estaba determinando su muerte. El pueblo judío podía ver la amenaza y el peligro que esto representaba, pero Dios ya conocía toda la historia. Esther ya estaba en el palacio, ¿recuerdas? Mardoqueo ya había salvado la vida del rey. La respuesta de Dios ya estaba preparada, todo estaba en el escenario, ya estaba puesto, y nosotros estamos de repente tronándonos las manos y diciendo, es que no es justo, ¿y por qué yo? Cuando el decreto ya está en nuestra contra, cuando pareciera que la sentencia ya está lanzada y que ya no hay nada más que hacer. Pareciera que a veces las circunstancias gritan más fuerte que nuestras promesas, ¿no? Pareciera que hay momentos en los que las noticias vienen a contradecir la voluntad de Dios, la fidelidad de Dios, y decimos, es que Dios es muy bueno, y es que Dios es muy fiel, y es que Dios es maravilloso, y en los momentos en los que todo alrededor está mal, entonces parecemos que nos preguntamos, ¿dónde estás, Dios? ¿Dónde está tu bondad? ¿Dónde está tu fidelidad? ¿Dónde están tus promesas? ¿Dónde estás? Pero la Biblia nos está diciendo que Dios nunca pierde control de la historia. Él nos está diciendo que aunque José estaba en la cárcel, Dios seguía pendiente. Génesis capítulo 50-20 le dice a sus hermanos, ustedes pensaron hacer mal contra mí, pero Dios lo encaminó para bien. Y esto es algo que nosotros debemos tener presente siempre. Amán no estaba construyendo el futuro. Se me sonó a programa de gobierno. Amán creía que tenía el futuro del pueblo de judío en sus manos. Asuero pensó que se estaba deshaciendo de un problema. Pero encima de todos ellos está Dios. Proverbios 21:1 dice, el corazón del rey está en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina. Aunque se tomen decisiones, aunque haya estrategias y aunque veamos que todo parece estar en contra, Dios está en control. Fíjate qué dice el versículo 15. Y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. O sea, ya mandaron la copia
Ya está todo. Salieron los correos y entonces Amán y el rey Asuero se sentaron a beber. ¿No te parece absurdo? ¿No te parece absurdo que estando en un escenario de muerte y en un escenario ahí de exterminio, ellos simplemente estén celebrando? Mientras ellos están tomando, las familias están temerosas de qué va a pasar. Muchos de ellos saben que el día de mañana van a morir. ¿Qué corazón tenía el rey y qué corazón tenía Amán cuando están lejos de Dios? Y aunque ellos creen que tienen el control, Dios sigue obrando en una sociedad, en una ciudad que está confundida, en una ciudad que está, como dice el versículo, Susa estaba conmovida y ellos estaban celebrando. Dios sigue en el mismo lugar donde siempre ha estado. Dios sigue gobernando, Dios sigue dirigiendo, Dios sigue obrando en silencio. Y nada más quiero llevarte, antes de que veamos esto, la resolución el próximo miércoles, ¿qué dice 2 Corintios 5:7? Que por fe andamos y no por vista. Entonces nuestra vida es esta. Aunque pareciera que el mal tiene la historia escrita, el que tiene el sartén por el mango es otro. El que dicta la última palabra no es el enemigo, no es lo injusto, no es la vida difícil. El que dicta el final siempre es Jesús. Ponte de pie, vamos a orar.